Soy Arturo Flores, soy editor de la revista Playboy, escribo libros y hago hasta stand-up comedy. Pues hacerlo con rigor, con disciplina, con creatividad y con compromiso social. Eso es hacer buen periodismo. Pues yo creo que todas y ninguna, porque en realidad no es como que uno lleve... No conozco a ningún periodista que cuando le hacen esa pregunta, que es una pregunta muy común que nos hacen, no conozco a ninguno que realmente conteste, fulano, sutano, o ya pasé por... O sea, no es como que uno tenga una lista y las vaya tachando, más bien pues va sucediendo, ¿no? O sea, la actualidad al final es la que le dicta al periodismo la agenda, entonces pues... No hay como una... O sea, ahorita en este instante, pues hay muchas personas, muchos personajes, más que nada de actualidad a los que me gustaría entrevistar, pero seguramente dentro de un año van a ser otros. Pues es que una cosa va de la mano con la otra. O sea, no creo que sea una revista para adultos porque tenga fotografías de desnudos. O sea, Proceso es una revista para adultos también, aunque la puede leer una persona que no sea necesariamente o legalmente adulta. Los temas que trata o el periodismo que hace normalmente le interesan más a los adultos. Pero yo creo que no, o sea, no se contraponen ni son conceptos separados. O sea, cualquier revista que tú hagas tiene que ser hecha con rigor y con calidad periodística. No creo que existan diferentes tipos de pornografía. O sea, yo creo que la pornografía al final siempre va a ser una definición bastante subjetiva, porque lo que es pornográfico en una cultura como el Medio Oriente, pues no necesariamente lo es en Occidente. Sí, o sea, más bien la pornografía siempre tiene que ver con criterios morales y con criterios subjetivos. O sea, es como decir cuál es la comida que es rica y cuál es la que no es rica. Híjole, pues depende de qué comida te guste comer para poder decir cuál es rica y cuál es no. Pues básicamente me gusta la novela y el cuento, son las dos áreas en las que he tratado de desenvolver más la pluma, intentando cada día hacerlo mejor, experimentar con nuevas formas para contar historias. Y pues siempre estoy trabajando como en nuevos proyectos, ¿no? Siempre tratando de engrosar, practicando, entrenando, ¿no? Como Karate Kid. Yo creo que pues la diferencia primordial estriba en que cuando escribo literatura normalmente hago ficción. Es muy raro que haga no ficción. Normalmente me gusta mucho la ficción en la literatura, o sea, el cuento y la novela. Casi siempre son historias a lo mejor un poquito basadas, inspiradas en cosas reales, pero al final son historias que invento. Y el periodismo no, el periodismo es totalmente afincado a la realidad. Entonces yo creo que lo primordial es eso, ¿no? De repente me cuesta un poquito menos de trabajo el periodismo porque lo hago más a menudo, lo hago diario, pero también porque como tiene un pie puesto en lo que está sucediendo, de alguna manera lo va dictando la realidad y no tengo que pensar a dónde va la historia, sino que la historia está y nada más la platico. En cambio en la literatura sí, de repente como que tener que decidir todo, o sea, el destino de los personajes, el ambiente en el que se desenvuelven, a veces sí es un poco cansado porque pues es como un poquito jugarle a ser Dios y que en ese universo todo sea congruente y coherente. Pues algunos casos sí, pero en la mayoría yo creo que más bien todos somos un poquito de todo. O sea, la mayoría de los periodistas que conozco tienen una novela publicada o la tienen en el cajón. Y muchos de los escritores que conozco eventualmente le entran a hacer periodismo. Entonces son dos fronteras, más bien es la frontera que divide ambos mundos es tan tenue que es muy fácil que uno brinque de un lado para el otro. Pues tiene que ver con lo mismo porque también tiene un poquito de fantasía y un poquito de realidad, pero al final se trata de escribir y a mí cuando empecé a hacerlo fue precisamente invitado para hacer un reportaje en primera persona como Gonzo, como de la comedia de stand-up, y me gustó tanto que ahí me quedé. Ya tengo 4 años haciéndolo y lo que más me gusta, lo que más disfruto precisamente es ese proceso de creación, de escritura, de la rutina. Pues se supone que sí, los teóricos te van a decir que sí, en esencia todos somos comediantes. Lo que pasa es que el stand-up comedy pues nada más es un tipo de comedia, ¿no? Es como decir, hay una diferencia entre ser narrador y ser poeta. Pues sí la hay, pero al final el ser narrador o el ser poeta está encerrado en el universo que es la literatura. Es lo mismo, o sea, dentro de la comedia hay gente que hacemos stand-up o comedia de autor, que es la que escribimos nosotros mismos, que es un poco más personal, ¿no? Que habla más de tu manera de ver la realidad y de retratarla y de criticarla a lo mejor, o de simplemente de mostrarla. De hecho se llama stand-up no porque sea de pie, o sea, Bill Crosby lo hace sentado. Se llama stand-up porque en inglés stand-up es manifestarse, ¿no? Stand up for something, es stand-up comedy. Pero también puedes nada más contar chistes que no necesariamente son tuyos o de tu autoría.
y eso es a lo mejor más cómico. Puede ser clown, por ejemplo, que también es un tipo de comedia, pero en esencia, digamos que todos somos comediantes, todos pertenecemos a la nación de la comedia y nada más lo que nos diferencia es el tipo de comedia que hacemos.